Qasem Soleimani, uno de los principales personajes de la revolución iraní. En 2012, Soleimani dirige al-Quds en la guerra civil en Siria y básicamente lo que hacen es apoyar al gobierno de Bashar al-Assad, enfrentar a la oposición siria, enfrentar también al Daesh, lo que se llamó el ISIS, y al Estado Islámico después de que se conformó el Daesh, ¿no? Logra ser un factor importante dentro de la geopolítica de Oriente Medio. Él es quien organiza, por ejemplo, lo que van a ser las guerrillas de resistencia, de defensa del régimen de Bashar al-Assad. Y entonces logra unificar a grupos pues, militares que operaban en la zona, que eran, digamos, apoyos de Palestina, de Hezbollah, otros grupos por el estilo, ¿no? A favor de este bando del gobierno de Bashar al-Assad durante la guerra civil en Siria y en contra pues, de los grupos de la oposición, que en cierta medida pues, estaban inflados también por Estados Unidos. El asesinato, digamos, que se empieza como a cocinar en 2017, cuando el jefe de la CIA de Estados Unidos, que en ese momento es Mike Pompeo, que después se va a convertir en el secretario de Estado con Trump, envía una carta a Soleimani haciéndolo responsable de, o sea, es como una amenaza, ¿no? De cualquier ataque que reciba cualquier soldado estadounidense que esté en Siria, es culpa de ustedes iraníes, ¿no? Y personalmente usted, Soleimani, ¿no? El conflicto evidentemente ha existido desde los 70s, en que Irán decide sacudirse el dominio o la influencia estadounidense en Oriente Medio, y Irán se conforma como un Estado con sus propios dirigentes, con su propia política, algo así como una Venezuela, ¿no? Con muchas diferencias, evidentemente, políticas, religiosas, características, pero que al final de cuentas caen en el asunto de que Estados Unidos quiere controlar los recursos de la región y no está satisfecho con que haya un gobierno no alineado a sus intereses. Por lo tanto, figuras políticas, figuras militares, como las de Soleimani, pues vienen a estorbar un poco. La cosa, pues ya en el 3 de enero del 2020, es que Trump, sin notificar al Congreso, decide que se haga un ataque aéreo estadounidense sobre Irak, en lo que es el aeropuerto de Bagdad, donde está este general Soleimani, y con drones bombardean el aeropuerto y muere Soleimani. Entonces, este golpe es una manera como de disminuir la influencia de Irán en el Oriente Medio y tratar de recordarle, digamos, a los aliados de Irán, que son Rusia y China, de que Estados Unidos tiene una presencia importante ahí y pues tiene también sus intereses alineados con Israel, Arabia Saudita, que es una monarquía, y otro país por ahí también que tiene también una monarquía, ¿no? Curiosamente, esos tres países, que son dos monarquías y Estados Unidos, son los principales enemigos de Irán desde que se conformó como república. De Soleimani es que era un personaje, pues, con matices, ¿no? Muy querido por muchos sectores de la población en Irán y evidentemente por aliados en la región, pero pues también no era tan como noble, ¿no? Evidentemente era parte de un régimen. Una cuestión clave aquí sería decidir que hay que estar en contra de la represión de las repúblicas islámicas, o sea, no podríamos simplemente decir que respaldamos a la república iraní, que lamentamos profundamente la muerte de Soleimani, pero también estamos en contra, evidentemente, de las agresiones del imperialismo, ya sea el imperialismo norteamericano o el imperialismo ruso, ¿no? Después de la muerte de Soleimani, eh, la Guardia Revolucionaria Islámica atacó a dos bases militares estadounidenses en represalia, ubicadas en Irak. Lo curioso de estas bases estadounidenses en Irak es que son bases que han compartido el ejército estadounidense, el ejército iraquí y las Fuerzas Armadas británicas, a veces de manera simultánea. Entonces, creo que si algo queda claro es que el intervencionismo imperialista, por este caso de británicos o de estadounidenses en Medio Oriente, es parte crucial de los conflictos en Medio Oriente. Parte del colonialismo británico es lo que dejó roto Medio Oriente. Entonces, algo que debemos tener en cuenta cuando hablemos de esto es que aun cuando no nos aliemos con el gobierno nacional iraní o con determinado representante nacionalista, porque muchas veces son eso, ¿no? Representantes hasta chauvinistas. Primeramente, debemos oponernos al intervencionismo estadounidense. Las Fuerzas Armadas estadounidenses no tienen nada que hacer ahí.